Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Es un placer estar con ustedes aquí una vez más y compartir este tiempo. ¿Le temes a la oscuridad? El título es de una serie de programas o películas, no recuerdo muy bien, algo que veía por allá en los 90, mientras preparaba este mensaje y el tema de lo que va. Pensé en el título y bueno, decidí dejarlo así. ¿Le temes a la oscuridad? ¿Quién no le teme a la oscuridad? Esta es una cosa con la que el ser humano, hombre, mujer, grande o pequeño, poderoso o simple, etcétera, con todas las variedades que hay en nuestro mundo humano, hemos tenido que lidiar. Nuestro temor a la oscuridad. Y es algo que no podemos negar. El ser humano, tradicionalmente, históricamente, siempre ha temido la oscuridad. Tal vez sea solo un arquetipo de lo que pueda representar, ¿no? Esto solo tal vez lo padecieron o padecimos algunos de niños, pero también hay muchos adultos que le temen. Luego vamos a ir un poco sobre el asunto, pero los temores del hombre son algo común y, y es algo que de entrada, hay que decir, no podemos negar. En primer lugar, porque sería hacernos los tontos. ¿Quién no teme? Hay un dicho muy popular aquí en Colombia, cuando alguien se las está dando de muy valiente, entonces aparece otro más avispado y dice, eso es puro chamullo, está hablando de más. El temor es algo que repartieron por igual a todos. Entonces, negar nuestros temores es hacernos los tontos. Y en segundo lugar, porque mientras más nos demoremos en afrontarlo, de que tememos a una cosa u otra, más tarde tendrá lugar nuestra superación del hecho mismo. Lo hablaba en estos días con un amigo. Hablábamos de ciertas cosas y le dije, veo, amigo mío, que tienes temor a esto y aquello. Y me dice, bueno, sí, ¿qué, qué quieres que te diga? ¿Qué te voy a poder decir? Sí, tengo temor. Negarlo no me va a llevar a ningún lado. Sí, todavía hay en mí algo de temor ante tal situación particular sobre la que hablábamos. Pero esto es muy bueno. Reconocer que tememos es ya parte del trabajo de empezar a superar esos temores. Por lo que sabernos temerosos, perdón, sabernos prevenidos, asustadizos o lo que fuera, es parte de nuestra naturaleza. Cuando el ser humano erró el camino en el inicio de su historia, donde empieza la historia humana que conocemos, contada a partir de Adán y Eva, sabemos que el ser humano se equivocó y feo, erró su camino. Desde el propio inicio de su historia empezó bastante mal. Luego, cuando es convocado por la supervisión divina, su respuesta es una, clara y contundente. Tuve miedo y me escondí. Tuve miedo y me escondí. A partir de ahí, a partir de este reconocimiento, de esta confesión que hace el Adán, tiene lugar entonces el diálogo con lo divino. Y a partir de este diálogo tiene lugar la redención del hombre. Es increíble. Reconocer nuestras debilidades, flaquezas, temores, es parte de nuestra naturaleza y ahí inicia el camino de nuestra redención. Así que empecemos a aceptarlo, que es parte de nuestra naturaleza terrenal. Esconderlo, esconder nuestros temores, es solo una tonta forma primitiva de parecer fuertes. Ustedes saben, ¿no? Que llegas a un animal, el más indefenso del mundo, pongámosle un sapo, se siente asustado, se siente en peligro y él quiere camuflar sus temores, esconderlos, y entonces se sopla, ¿no? Se crece. Le pasa a los pavos silvestres, aquí en Colombia lo llamamos piscos, tienen algo cuando ellos
cuando uno era niño y se va como a molestarlos, a juguetear con ellos, a perseguirlos, ellos se crecen, se soplan, se hacen ver enormes, más de lo que son, grandísimos. Y muchas veces, así de animales todavía somos, todavía tenemos nuestro cerebro inferior, nuestro cerebro reptiliano, la expresión de vida de nuestro ser interior es más esta de la supervivencia y por lo tanto intentar parecer más fuerte de lo que somos, escondiendo nuestras fragilidades, nuestros temores ante el aparente peligro inminente que nos ronda y que nos hace sentir inseguros. Pero esto es tarea vana, como vengo diciendo. Es tarea vana, porque ¿quién no tiene temores? El gran sabio, personaje central de la historia del libro bíblico conocido como Job, dice porque me fui a Juan, dice en Job 3:25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. De entrada, estamos delante de un ser que era muy espiritual y que al final de la historia lo conocemos por uno de los grandes hombres de fe, por uno de los patriarcas, por uno de los referentes en la Biblia acerca de virtud espiritual, y encontramos algo en él. El temor que me espantaba, no solo sentía temor, sino espanto. Me ha acontecido lo que yo temía, tenía temor, tenía miedo. Es lo mejor que puede hacer una persona que tiene temores. ¿Qué cosa? Reconocerlos. Porque la ocultación no significa superación, para nada, en ningún caso, con respecto a ningún tipo de tema. Negar la realidad no significa superarla o cambiarla y nada que se le parezca. Ahora bien, muchos temores tiene el hombre, muchos temores tiene el ser humano, muchas las formas en que se enfrenta a la oscuridad. ¿Recuerdan del tema? ¿Le temes a la oscuridad? Bueno, sí, tenemos muchos temores y son muchas las formas en que le tememos a la oscuridad. La oscuridad, histórica y simbólicamente, ha sido relacionada con el mal, con lo negativo. En el lenguaje de la sabiduría, la luz es la imagen del bien, de lo divino. Por lo tanto, su ausencia, la ausencia de luz, la ausencia de ese bien, es lo que llamamos oscuridad. Sería el mal. El mal esencialmente es la ausencia del bien. El mal esencialmente es la ausencia de la luz. El otro lado, lo llamarán los sabios de la sabiduría hebrea, el sitraj hará, el otro lado. Y constantemente el hombre tiene que verse delante de este mal y muchas veces cae rendido ante él, muchas veces cae vencido ante él, pero lo que es cierto es que constantemente tenemos que atravesar por ese estadio de la vida, el del mal, afrontarlo, verlo, descubrirlo. Y fundamentalmente, entre tantos temores, entre tantas formas en que nos enfrentamos y combatimos a la oscuridad, hay dos grandes rangos, dos grandes luchas ante las que muchas veces nos reducimos y que terminan definiendo la experiencia de vida de cada uno. Dos grandes generalidades. Ellas son, las vamos a ver, y de eso se va a tratar este mensaje. En primer lugar, el mal externo. Esas son dos grandes formas de manifestación del mal. La primera, el mal externo. La segunda ya lo pueden intuir, es el mal interno, pero vamos paso por paso. El mal externo. Este tema ha sido motivo de conversaciones, debates, reflexiones internas, personales, propias, motivos de escritura, motivos de conversación para llenar páginas luego de libros, etc. El mal externo nos viene de Dios, es producto de su administración del mundo. No existe como tal el mal, solo es una figuración humana.
Es la forma de Dios probarnos, enviarnos el mal para probarnos. Es la forma en que se nos castiga. ¿Es acaso la manifestación de alguna fuerza o ente maligno que se ha ensañado con nosotros? ¿Nos la tiene dedicada? ¿Tiene una fijación extrema con nosotros los humanos? Este ser que personifica al mal externo. Esto, como le digo, ha llenado cientos de páginas, de cientos de libros, tal vez más, y dado narrativa a muchos movimientos que van y vienen. Algunos le ponen mucho más énfasis a esto y basados en esto, crean movimientos, tendencias, grupos, sectas que van y vienen. De repente hay mayor descubrimiento y todo lo que era una realidad, de repente ya pasa a ser mentirilla, falta de conocimiento y bueno, estos movimientos se empiezan a apagar, ¿no? Hay movimientos, de combate contra el mal, hay movimientos religiosos que llaman, ¿cómo es que se llama esto? Guerra espiritual, batalla espiritual, todo a partir de conjeturas que se hacen acerca de este mal externo. Yo no vengo a simplificarlo todo con alguna frase interesante a modo de sentencia definitiva que reconcilies siglos de disparidad acerca del tema teológica, ideológica o lo que sea. No oso tal cosa, para nada. Vengo con algo mucho más simple, una sugerencia que se me antoja pragmática, que nos puede ahorrar muchos problemas en nuestra relación con esta realidad del mal externo. Y quiero sugerírsela hoy. La idea pasa por, vamos a llamarla de otra forma. Ahorita voy a tratar de hacerme entender por qué. ¿Qué tal si intentamos llamar a este mal externo de esta manera? Infortunio. Esto con fines absolutamente pedagógicos, pero muy prácticos. Algo sabemos acerca de ese mal o negatividad que nos viene de afuera, que nos llega, que nos acontece, que nos sucede, el mal. Algo sabemos acerca de ese mal. No nos gusta. Nos hace la vida difícil, nos la complica. No importa si después decimos, bueno, es que yo he hecho las cosas mal, por ahí me están llegando las consecuencias de mi mal, el mundo no deja pasar nada por alto, esto se llama retribución cósmica. No importa si decimos, es que hay un Dios arriba en los cielos que supervisa todo y me está enviando mi buen merecido, me está castigando, es que me ama y me disciplina. No importa si decimos, no, es que hay un maligno, un ente, un diablo, un satán, hay un mal personificado que está sobre mí y tengo que combatirlo y tengo que hacer esto o aquello, o no importa lo que digamos acerca de eso, no importa. Lo que sabemos es que no nos gusta. Nos hace la vida difícil, nos la complica, vamos bien por la vida y de repente una mala noticia. Ahorita lo mencionamos a Job y lo seguiremos viendo. El personaje, la víctima por excelencia del mal. El tipo conjeturó, sus amigos conjeturaron de dónde le viene el mal. El libro nos introduce algunos conceptos, hay una realidad ahí, una fuerza espiritual que llaman el Satán, que pide permiso delante de lo divino para poder acceder a la vida de Job. Pero una cosa sabemos, al tipo la vida se le hizo muy complicada cuando se le presenta el mal. No es muy cómodo, para nada, nadie quiere ir por la vida y que de repente le lleguen noticias. Se perdieron todos tus bienes. No, en una casa hubo incendio, en la otra hubo inundación, en la otra hubo terremoto y se desbarató, qué sé yo. Los negocios se cayeron, cayó la bolsa. No, a tu hijo le pasó una cosa, a tu hija otra, sí, Hazbe Shalom, el cielo lo prohíba. Pero a nadie le gusta eso. Así sea que esté cada uno muy tranquilito en su trabajo y lo llamen. Ay, fíjate que vas a tener que venirte antes, búscate un plomero porque hay un reguero de agua terrible en la casa. Ya eso nos fastidia, nos molesta. ¿No? Nos llega algún tipo de mal, por pequeño o grande que sea, y ya nos incomoda la vida. Por eso les decía, llamémoslo infortunio. Nos viene algo que se atraviesa en el camino,
no contamos con la fortuna de que nos favorezca, nos complica la vida. Como aparece y no nos gusta, entonces algo tenemos que hacer con eso. Hombre, qué mala leche, ¿eh? Qué mala suerte, qué mala racha. Tenía que presentar eso cuando bien iban las cosas, o a veces peor. Oye, pero no es que no levanto cabeza, no me levanto de una cuando me está cayendo la otra. El infortunio, el mal. La sugerencia que quiero traerles es, ¿qué tal si esperamos, porque este mal externo que nos viene de afuera, venga como venga, le pongamos el nombre que le queramos poner después, ¿qué tal si esperamos a ver si sucede para entendernos con él? ¿Con quién? Con el mal. Mire, es mucha la energía que consumimos anticipándonos al mal. Caemos presa de este tipo de mal externo desde antes de que aparezca en nuestras vidas o de que ejerza algún tipo de influencia en nuestras realidades. Le tenemos tanto miedo al mal. Por eso mi pregunta, ¿le temes a la oscuridad? ¿La oscuridad como representación del mal? ¿Le temes a una realidad oscura? Empecemos a hacer algo con eso. ¿Qué? Esperemos a que pase, ¿sí? Porque hay tanto miedo inherente a nuestra realidad ante el mal que vivimos como prevenidos a toda hora, con una suerte de paranoia existencial, una mini psicosis, a veces no tan mini, a veces bastante fuerte. ¿Qué pasó? No, suena el celular y, ay, ¿ahora qué pasaría? Todos hemos caído presa de eso, yo he caído presa de esto, en momentos de mi vida. A esta hora, he estado dando clases, los miércoles a la noche, y de repente entra una llamada, normalmente a alguien que no me llama a esa hora, y he tenido que decir a mis estudiantes, me disculpan un segundo, esta persona no me llama normalmente, y menos a esta hora, no vaya a ser que algo pasó. Siempre hay una tendencia como a prevenirnos acerca del mal. Mi sugerencia de entrada para todos aquellos que tememos a la oscuridad, que no tememos reconocerlo, es, hombre, esperemos a que pase, ¿sí? Puede ser una buena estrategia. Porque es fácil que caigamos en este tipo de paranoia. Bueno, yo estoy dando nombres que surgen de la psicología, pero ustedes pueden darle su adaptación, ¿no? Es como para tratar de encontrar un paralelo en el lenguaje actual, digamos. Job, el personaje que mencionamos recién, también, a él también le sucedió esto. Un hombre justo, piadoso y todo lo que podamos decir acerca de él. Ustedes saben cómo se introduce la Biblia acerca de este Job. Había en tierra de Uz un varón llamado Job, íntegro, intachable, o sea, una barbaridad de hombre. Pero también tenía sus temores. Dice Job 1:4. Después de presentarnos a Job y decirnos que era un hombre muy rico, que lo tenía todo, dice la escritura que iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. O sea, un hombre que le iba muy bien y lo celebraba, y como toda persona que le va bien quiere celebrarlo, fenómeno. Dice Job 1:5, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, miren lo que él se decía, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job tenía conciencia de lo divino, tenía temor de Dios, tenía fe, sabía que la beneficencia divina era la que lo tenía tan bien, con buena familia, con buenas cosas en su vida y demás. Pero él temía perder el favor divino. En esencia es el único temor que nos podemos permitir. Esta es la esencia del temor de Dios. El temer a despegarnos de la luz. Pero él tenía tanto temor que se prevenía contra el mal. Yo no sé si mis hijos hayan pecado, pero ¿qué tal? Hagamos un holocausto, ¿sí? Tratemos de amistarlos con el cielo. Tratemos de que el cosmos no venga a cobrárselas con ellos. Y andaba prevenido, no quería el mal en su vida. Una cosa tenía clara Job, no quería el infortunio en su realidad. Obvio, ¿quién quiere eso? Si a nosotros hoy nos dijeran que dentro de 2, 3, 4, 5 años y más puede presentarse
esto o aquello, estaríamos ahora arreglando. Por eso muchos construimos una casa, tiene el tejado nuevo y antes de que aparezcan las goteras tan molestas que lo echan a perder todo, decimos, bueno, yo sé que la casa está nueva, pero vamos a tapar los amarres, los remaches, ¿no? Si de todas maneras va a tocar hacerlo en algún momento, lo hagamos desde ya y nos vamos previniendo, ya que están allá arriba los trabajadores en eso. Y así, todo lo andamos previniendo. Le ponemos doble remache de seguridad, alguna herramienta, algún repuesto, una refacción en el auto, en la casa, se dañó un tubo y bueno, vamos a arreglar el tubo, pero ya que estamos en eso, arreglemos el codo también, ¿no? Aquí, el caño, esto, allí, para evitarnos el infortunio. Queremos andar prevenidos. Y eso está muy bien. El problema está en cuando nos queremos anticipar tanto a esto que dejamos de vivir la realidad actual, el día a día como se nos está presentando, lo dejamos de vivir a causa del miedo a lo malo que se puede poner el panorama. Este es el craso error. A esto se anticipó el maestro cuando por allá a sus contemporáneos les dijo, baste a cada día su propio afán. La vida nos presenta situaciones, circunstancias. A veces se presentan cosas inesperadas que nos echan a perder todo. Y en cuanto pueda uno anticiparse, pues es bueno. Yo voy a construir una casa y voy a hacerle un desagüe, porque eventualmente puede haber una olada invernal, una olada de lluvias muy fuerte y no voy a esperar a que pase para ver cómo arreglo, cómo rompo, ¿no? Entonces vamos a dejarle un desagüe por si lo... Fenomenal. El asunto es que todo tiene una medida, porque si empezamos a vivir anticipándonos, queriéndonos anticipar, vamos a sacrificar nuestro hoy, y el hoy es lo único que tenemos realmente, el ahora, vamos a vivir sacrificando en el altar de un mañana que no ha llegado y que no sabemos cómo va a ser. Fíjense, yo había oído y había estudiado el tema de la ansiedad, porque es una de las cosas que más aqueja al hombre moderno. Pero nada que ver, nada comparado con experimentar la ansiedad. Allá por el 2020, estábamos en plena época de confinamientos y todo ese tipo de cosas. Nosotros veníamos como familia, veníamos ahorrando para tener un auto, llevamos un tiempo sin auto, ya había tenido unos autitos viejos antes, pero veníamos ahorrando y queríamos conseguir auto y bueno, y ese año lo compramos. ¿Y qué pasó? Que yo no había tenido un auto en el que invirtiera esa cantidad de dinero, era el esfuerzo de tiempo, unos años como familia ahorrando, haciendo ciertos sacrificios, lo que cada persona hace cuando quiere conseguir algo, ¿no? Y bueno, no había tenido esa marca de carros y resulta que ese tipo de carros, no sé si ese en particular, lo cierto es que cuando yo iba a apagar ese auto, apagaba el aire acondicionado y después apagaba el motor y entonces apagaba el aire acondicionado y el compresor del aire quedaba con un zumbido. Y a mí empezó como a preocupar esto de más. Y yo sentía que cada vez sonaba más fuerte y no tenía esa experiencia. Y le comenté a un amigo y dijo, mira que sí, che. Suena como raro, suena como muy fuerte. Y de repente me empieza a entrar, eso fue así, comprado y ya al ratito. Ya había hecho negocio, no me había percatado tal vez de cuando lo estuve viendo antes de comprar, era un auto de segunda, es un auto de segunda, todavía lo tengo. Y lo cierto es que empecé a preocuparme y me empieza a entrar algo en mí, caray, ¿y si hice un mal negocio? ¿Y si me apresuré? ¿Y si eso me va a empezar a molestar? Había algo que yo sabía que el auto tenía, no le sonaba en Colombia le llamamos eso pito, no se sandalicen, no es que llama la corneta, la bocina, y tenía que ir a arreglarlo y bueno, el electricista que lo iba a hacer no pudo hacerlo. La cuestión después supe era que había una cinta que estaba dañada, entonces había que encargarla. Bueno, lo cierto es que se juntó todo eso y de repente a mí me entra algo como, tal vez acabo de cometer el error de la vida. Y a partir de ahí experimenté yo por primera vez esa sensación vívida de ansiedad. Anteriormente había tenido pues un temor, ¿no? Ay, por ahí qué estoy haciendo, algún tipo de afán minúsculo. Pero aquí estamos hablando de algo importante. Uno, según los indicadores, una de los grandes pasos que da una familia en la vida. Uno es
tener vivienda, el otro es, hablando materialmente, ¿no? El otro es tener auto. Y entonces pensar que la habías embarrado, que habías echado todo a perder, que ahora levantarte de eso, que se te pasan todos los panoramas posibles, ¿no? Y por primera vez yo siento en mi ser físico y emocional ese hueco en la boca del estómago, ese vacío, esa cosa fea ya que se configura como ansiedad. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a hacer? Y tú combatiendo, luchando con eso durante unos días, pasa que esa enfermedad que hubo en esa época, para aquellos años 2020 y 2021, dejó en muchas personas este tipo de cosas, como un vacío, como una sensación de ansiedad por el pánico masivo que se generó, por la enfermedad misma, por todo cómo se manejó. El caso es que de ahí para acá se dispararon fuertemente, hay indicadores de esto, las personas con ansiedad. El caso es que yo ahí empecé a sentirlo. Luego me di cuenta que la cuestión era revisarle, que el compresor tenía esto, había que hacerle algún mantenimiento, encargué la cinta para el tema de la bocina, todo se solucionó, pero yo experimenté esto y empecé a darme cuenta de algún tipo de conclusiones en la vida. No podemos reducir nuestras experiencias de vida a evitar la confrontación con el mal. Es tiempo perdido. Es vivir enfrentándolo incluso cuando no hay tal, cuando no hay mal, cuando no hay oscuridad. ¿Yo cómo hubiera podido prever que iba a pasar esto con el auto? Lo vi, estaba bueno, me asesoré con un amigo, no, se ve muy bien, uno revisa lo típico, y si ya después se presentó algún mal, ¿qué vas a hacer? ¿A castigarte toda la vida por lo tonto, bruto que fuiste? Eso es desvivirte por nada. Caray, se presentó el infortunio, se presentó el mal que vino de afuera, salió malo el negocio, te estafaron, no viste bien, ya se presentó, enfréntalo. No hay posibilidad de ir atrás para no tomar esa decisión. Y en adelante no dejes, que fue lo que a mí me pasó, porque en adelante algún indicio de mala noticia y unos mesecitos después me llama mi madre una vez a decirme que mi papá había tenido un accidente fuerte en su trabajo, se cayó de una altura muy alta y se rompió algunos huesos y, bueno, pudo haber muerto. Imagínense, yo me convertí en un manojo de nervios. Y en adelante, si había alguna llamada extraña por ahí, ya era una predisposición al mal. Pero uno cae fácil presa de esto, de anticiparnos al mal, de vivir y enfrentarnos a males que todavía no son nuestros. Y vivimos por ahí, vamos por ahí en la vida como apropiándonos de males, como buscando dónde hay un mal para apropiarnos de él. Es increíble lo que pasa. Y hay que tener mucho cuidado con esto, muchísimo cuidado con esto, porque le diré una cosa, que incluso cuando aprendemos buenas lecciones, buenos principios, incluso estos, nos pueden jugar en contra. Leímos recién algo acerca de Job, en Job 3:25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Es una realidad que hemos descubierto, ¿no? De que muchas veces no podemos caer presa del temor, porque cuando permitimos que nuestras vidas se llenen de miedo, eso que tanto tememos es lo que atraemos a nosotros. Claro, porque nosotros le empezamos a dar entidad al mal. El mal está ahí en estado potencial, pero yo empiezo a temer de una bancarrota, a temer de una separación, a temer de una infidelidad, a temer de que los hijos se vayan y nos dejen, a temer de un desastre financiero, a temer de la política, a temer a la inseguridad. Yo empiezo a temer, como que eso empiezo a atraer. Claro, si yo me enfoco y estoy viendo eso, la vida sigue siendo la misma, pero yo estoy sobreenfocado en eso. Eso atraje para mí. Se habla comúnmente en nuestros países de inseguridad y de otro concepto que se llama percepción de inseguridad. Tanto o más grave que la inseguridad misma. Uno llega a ciertos lugares, y yo lo he experimentado tremendamente. Hay ciertos lugares aquí en Colombia, ciertas ciudades, a donde yo llego y se percibe una sensación de miedo. Aquí donde vivo yo salgo y voy en la calle y saco mi equipo celular, si me llaman, me llega un mensaje, normal, pero hay ciertos lugares a donde voy a veces de visita y ahí no me atrevo a hacerlo. Lo que se dice, los rumores que la gente hace correr es que es terrible la seguridad. Y esta percepción de inseguridad es tan dañina y más dañina que la inseguridad misma. La gente vive tremorosa y vive atrayendo hacia sí esto. Y entonces aprendemos que uno no debe dejarse vencer del temor porque lo que más uno teme es lo que le viene y algo que puede ser usado para nuestro bien
termina convirtiéndosenos en un fetiche, en una especie de superstición muy, muy negativa. Yo no puedo tener temor porque el temor atrae eso a lo que temo. Entonces aprendemos a temerle al temor. Tenemos miedo del miedo. Caray, pongámosle un alto a esto. Algún iluminado nos enseñó este versículo de Job de que no podemos caer presa del temor porque atraemos justo eso a lo que le tememos. Y entonces ahora le vamos a tener miedo al temor y vive la gente espantada porque siente algún cosquilleo, alguna preocupación típica, natural de la vida y ya estoy mal, ya estoy teniendo temor. Eso es falta de emuná, eso es falta de fe. Y ahora eso es un fuerte indicio de que estoy cayendo en alguna suerte de idolatría. No, y ahora me va a venir ese mal que tanto temo. Pongámosle un alto a eso. No hay modo de evitar el infortunio por la sencilla razón de que son muchas las cosas que escapan de nuestro control e incluso de nuestro entendimiento. No solo que no podemos controlar todas las cosas, ni siquiera las podemos entender. Ni siquiera las podemos entender. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué Dios permite aquello? ¿Será el ñangas que me envió esto? Que yo hice esto y aquello, debe ser por eso. No, pero mira que en aquella ocasión me mandé una que estuvo bien heavy y no me pasó nada. No debe ser por eso. Hay un montón de cosas que no podemos controlar y ni siquiera entender. Es imposible predecirlas, evitarlas, manipularlas o todo tipo de previsiones con las que lo único que nos hacemos es la vida cada vez más imposible. No podemos preverlo. Lo único que podemos hacer ante eso es aceptar la vida como se nos presenta. Y se presentó el mal. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer con este. Vamos a ver cómo lo enfrentamos. La mecánica del funcionamiento del mundo no lo podemos entender. El gran Jorge Luis Borges, en su obra, su libro El Hacedor, que recoge una serie de escritos, tiene un poema que denomina o lo tituló Infierno 1.32. El título es basado, por supuesto, en su admiración por Dante Alighieri, la obra de la Divina Comedia, una atracción muy fuerte que le genera el apartado, la sección, el volumen que le corresponde al infierno, y en una ilustración que hace Alighieri del leopardo como símbolo de la lujuria, en este caso. Pero Borges se extrae de ahí, se inspira para hacer un poema corto, quiero compartirles, es muy, muy, muy impactante. Dice así: desde el crepúsculo del día hasta el crepúsculo de la noche, un leopardo en los años finales del siglo XII veía unas tablas de madera, unos barrotes verticales de hierro, hombres y mujeres cambiantes, un paredón y tal vez una canaleta de piedra con hojas secas. No sabía, no podía saber, que anhelaba amor y crueldad y el caliente placer de despedazar y el viento con olor a venado. Pero algo en él se ahogaba y se revelaba y Dios le habló en un sueño. Vives y morirás en esta prisión, para que un hombre que yo sé te mire un número determinado de veces y no te olvide y ponga tu figura y tu símbolo en un poema que tiene su preciso lugar en la trama del universo. Padeces cautiverio, pero habrás dado una palabra al poema. Dios, en el sueño, iluminó la rudeza del animal, y éste comprendió las razones y aceptó ese destino. Pero solo hubo en él, cuando despertó, una oscura resignación, una valerosa ignorancia. Porque la máquina del mundo es harto compleja para la simplicidad de una fiera. Años después, Dante se moría en Ravenna, tan injustificado y tan solo como cualquier otro hombre. En un sueño, Dios le declaró el secreto propósito de su vida y de su labor. Dante, maravillado, supo al fin quién era y qué era, y bendijo sus amarguras. La tradición refiere que, al despertar, sintió que había recibido y perdido una cosa infinita, algo que no podría recuperar, ni vislumbrar siquiera.
porque la máquina del mundo es harto compleja para la simplicidad de los hombres. ¡Wow! ¡Ay, Borges! ¡Ay, Borges! La profundidad de estas líneas. No puedo ir sobre estos detalles, me encantaría, pero ustedes se van a cansar de que me quede ahora en eso. Ya me queda poco tiempo y unos cuantos puntos que transmitir. Lo podemos dejar para algún espacio, ¿no? Bueno, lo cierto es que miren este paralelismo que hace, esta forma poética tan bella. El leopardo no entendió, sintió, en medio de su ignorancia, se le reveló algo tremendo. Dios ilumina la rudeza de este animal, comprende las razones y acepta su destino. Pero cuando despierta, solo hay en él una oscura resignación, una valerosa ignorancia. Esto está maravilloso. Oscura resignación. La resignación no siempre es algo negativo. La ignorancia no siempre es algo negativo. Es reconocer lo limitados que todavía somos. Pero esas intuiciones subyacentes a esa resignación, a esa ignorancia, nos dicen que algo más, que algo supremo está ocurriendo detrás de lo que pasa. Y en ese paralelismo lo ubica luego al ser humano, en este caso a Dante, Borges. Se le revela lo grande que iba a ser, lo importante que sería para la historia con su obra de la comedia. Pero él se levanta maravillado. Supo quién era y qué era y bendijo sus amarguras. O sea, la revelación que tuvo fue impresionante. Pero luego, cuando despierta, le queda la reminiscencia, la intuición de que había recibido algo enorme y perdido una cosa infinita. Lo que recibió fue fantástico, una revelación bárbara, pero lo perdió. Le quedaban ilustraciones. Y de eso va la obra de la comedia, recomendadísima para todos que la lean, al menos una vez en la vida. Figuras, parábolas, semejanzas, tratando de balbucear algo acerca de todo lo que recibió, de su experiencia epistemológica. Y era algo que no podía recuperar, ni vislumbrar siquiera, porque la máquina del mundo es harto compleja para la simplicidad de los hombres. La porción de esta semana dice en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen al Eterno nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas que no entendemos, a veces lo vislumbramos en un sueño, en una experiencia extática, en una experiencia mística, en un momento de meditación, de contemplación, de oración, de lo que sea. A veces cuando nos sentamos a reflexionar sobre lo que está pasando en la vida, sentimos que hay algo superior, que hay que bancarnos lo que está pasando, que hay que seguir adelante, echarle ganas, y etcétera. Porque sentimos esa intuición, esa voz interna que nos dice, dale, 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 bancate esto, vamos para adelante. Y luego tratamos de explicarlo, pero ¿por qué no lo entendemos? La máquina del mundo es harto compleja para la simplicidad de los hombres. O en el lenguaje del texto bíblico, las cosas secretas pertenecen a Dios. Y no podemos llegar a descubrir, por eso intentar descifrar el mal, justificarlo, preverlo, prevenirlo, adelantarnos, anticiparnos, es un desgaste en vano. Esas cosas secretas le pertenecen a lo divino, escapan de nuestro entendimiento, pero las reveladas, el mundo de la realidad, el que yo sepa que esto es un mal que me hace daño, que me aqueja, que me duele, que no lo quiero, es algo con lo que me puedo entender, algo podría hacer acerca de esto. Estas son para mí, para mis hijos, para que me exprese ahí tal cual soy, con toda la potencialidad de mis fuerzas y a ver qué puedo hacer. ¿Cuál es el punto con todo esto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, ya que es inevitable que pase el mal, que suceda el infortunio, lo más prudente y práctico es dejar que aparezca. No enfrentar enemigos invisibles, sino enfrentarlos cuando realmente aparezcan. Ahorraremos muchas fuerzas y energía porque ya lo vamos a descubrir si no lo hemos descubierto aún, que gran parte de la oscuridad que nos estorba está puesta ahí por nosotros. Lo que tanto temía, eso me vino. Vimos dándole entidad al mal potencial y lo vamos incorporando a nuestra realidad. No gastes fuerza.
Un dicho aquí colombiano popular: no gastemos pólvora en gallinazos. No gastes fuerzas en vano. No enfrentes enemigos que todavía no se han presentado. Guarda esas fuerzas, las vas a necesitar para problemas reales. Además, y esta es la razón por la que les sugerí al principio que cambiamos el nombre a oscuridad o al mal o al maligno, a lo que quieran, por infortunio, es por esto. Además, todas esas cosas que se nos presentan, vengan de donde vengan, hacernos la vida difícil, aparecen. Pero piense por un momento esto: cuando la fortuna nos bendice, es decir, cuando de pronto llegan a nuestra vida buenos momentos, aparecen oportunidades que yo de pronto no trabajé mucho, pero mi cuarto de hora, la vida como que nos guiña el ojo, como que nos sonríe Dios. Nadie se queja por eso. No nos quejamos por la fortuna espontánea, cuando las cosas salen bien. Ahora que las cosas aparecen espontáneamente, inesperadamente, como no nos gusta, ahora sí intentamos modificar el mundo cuando las cosas no se adaptan a nuestras expectativas. No parece muy inteligente y muy justo. Este tema también es fascinante y da para mucho. Sugiero al respecto Consuelo de la Filosofía, de Boecio. Fantástico. Tan bárbaro que estoy considerando. Por ahí alguien a quien te lo recomendé me sugirió que en las clases de los miércoles lo estudiáramos. Bueno, tendríamos que terminar lo que estamos estudiando ahora y sería una muy buena opción. Es impresionante. Pero fíjense, cuando las cosas van bien y no hemos hecho mucho por eso, no nos cuestionamos de por qué me vendría esto a mí. Cuando de repente el infortunio aparece, ahí sí queremos cuestionar a Dios, al mal, al cosmos, a la justicia de la vida. Job entendió esto. Le están empezando a ir mal las cosas, él se mantiene íntegro y su mujer se aparece a recriminarle. Oye, yo en tu lugar y cualquiera en tu lugar estaría maldiciendo, Job. Y él le dice: has acabado de hablar como cualquiera de las mujeres fatuas, necias. ¿Qué? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Cuando la vida te sonríe no dices nada. Cuando te pone de frente algo, un estorbo, un impedimento, ahí sí quieres cuestionar el mundo. ¿Recibirás la fortuna y no recibirás el infortunio? ¿Qué hiciste tú para ganarte el bien? Aprovecharlo. Bueno, ahora aprovecha el mal también. Dice Job: recibiremos de Dios el bien y no el mal. Y lo más lindo es que el versículo cierra diciendo: en todo esto no pecó Job con sus labios. O sea, él no estaba blasfemando, él no le estaba atribuyendo ningún mal a Dios, pero la verdad es que sí, a veces la vida nos pone de frente males que algunos podemos sospechar que nos los merecemos, aunque seamos honestos. No siempre esto justifica y explica todo lo que pasa. Pero otros no, simplemente pasan. Y no entendemos. Los discípulos no entendían muchas cosas y le dijeron a Jesús en algún momento: bueno, y este nació así. ¿Quién pecó, él o su familia, para que este naciera así? El maestro respondió, como todo sabio: ay, esta gente sí le gusta desvivirse con preguntas difíciles para parecer sabios. No es que pecó el uno o el otro, no se enfoquen en eso. No se enfoquen en por qué causa pasaría esto. Vean qué cosa pueden hacer. Esto es para la gloria de Dios y que se manifieste. ¿Se presentó el mal? Bien, vamos a ver cómo lo agarramos por los cuernos. No ha aparecido, está en estado potencial, dejémoslo ahí quieto. Esa fuerza la vamos a necesitar. Bueno, avancemos. La segunda forma del mal, o de la oscuridad a la que tanto tememos, es el mal interno. El mal interno. También en nuestra porción, la parashá es parashá Nitzavim, estamos en el tema: ¿le temes a la oscuridad? Así era la publicidad del programa aquel de los 90. ¿Le temes a la oscuridad? Pero en la porción Nitzavim, en la parashá de la semana, Nitzavim es estar de pie. Deuteronomio 29:18 dice, viene aquí Moisés hablándoles, ¿no? De cómo han de comportarse en la tierra a la que van a entrar a
poseer la tierra de la promesa, etc. Y les advierte de ciertas cosas sobre las que hay que tener cuidado. Y una de las cosas que les dice es, bueno, cuídense, Deuteronomio 29:18, no sea que haya entre ustedes varón o mujer o familia o tribu, o sea, pocos o muchos, cuyo corazón se aparte hoy del Señor nuestro Dios, o sea, el apartarse de la luz, lo que configura como el mal, para ir a servir a los dioses de esas naciones, o sea, para entrar al camino del Sitra-Jará, del otro lado. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Es lo que en los textos apostólicos después se conoce como raíz de amargura. Hiel y ajenjo en la amargura. O sea, mucho cuidado, porque ustedes son la puerta de acceso de todo a la realidad. Toda cosa que haga parte de la realidad de la vida entra por una puerta de acceso que es el hombre, el ser humano. Y entonces el mal no entra por otra vía que sea esta. Entonces, este es otro de las grandes formas del mal al que el hombre se enfrenta, al mal interno, al mal desde adentro. Y aquí también tenemos dos formas de manifestación de ese mal, o oscuridad, y que también solemos evitar mucho. Solemos evitar esta manifestación del mal. La del mal interno, que se manifiesta, que se hace visible de estas dos maneras. Una de ellas son los defectos, las desventajas, las carencias, la falta de. Todo ese tipo de cosas lo configuramos como mal. Si yo estoy en un lugar, en un ambiente, un contexto donde todos cantan y yo soy más desafinado que una alcancía llena de monedas, estoy en desventaja. Me falta esa chispa de luz, ¿no? Me falta brillar como los demás. Mi desventaja la configura esta falencia, esta carencia, este defecto. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con este mal? Porque la realidad es que lo vemos como mal. Fíjense, cuando éramos adolescentes, todos los compañeros tenían noviecita, amiguita, excepto alguno de nosotros, ¿no? Y es que todos son bien parecidos, este canta, este toca el instrumento, este juega algún deporte, este es grande, musculoso. Yo estoy bien de salud, gracias. Y considerábamos eso como falencia. En la universidad, ¿no? Este es de buena familia, este tiene con qué pagarle una hora extra al profe para que le quede claro el concepto. Este otro nació aventajado mentalmente. Y yo bien, gracias. Y muchos vemos el defecto, la desventaja, la carencia, la falta de dones o talentos como un modo de oscuridad. ¿Qué hacer con eso? Muchos le tememos a esta oscuridad, a esta falta de luz. ¿Qué hacer? Bueno, lo único que tengo aquí para decir, y seré bien corto con esto, es mira bien, observa bien. Una confidencia. Desde siempre me costó mucho tomar un libro, una lectura, y entender a la primera lo que decía. Me costaba porque siempre tuve una fijación, no sé si también usaba la palabra, pero algo especial en que no me servía decir, bueno, parece que dice esto y aquello. Yo necesitaba de más. Necesitaba leerme como mínimo el párrafo, a veces la página completa, a veces el capítulo y a veces el libro. Con ciertos autores me ha pasado que antes de leer alguna obra tengo que leer una reseña general, aún hoy día, de lo que fue la persona, el personaje histórico, el pensador, el sabio, el filósofo, dependiendo de lo que se trate. Yo no servía en términos de la Biblia, por ejemplo, con leer Eclesiastés 3:4 dice tal, y no, esto es, y hacer teología de un versículo. No me servía. Necesitaba leer como mínimo el capítulo completo y después el libro y después más o menos mirar quién fue el autor. Bueno, parece según la tradición que Salomón. ¿Quién fue este? ¿Sí fue este? ¿No? ¿Cuáles son las razones para pensar que fue él o pensar que no? Y hacerme una idea general de lo que se trata el libro, del autor, etcétera, para ir
tratando de entender lo que ese Eclesiastés 3:4 dice. Y normalmente yo pasé mucho tiempo y perdí mucho tiempo pensando que esto era una debilidad, que esto me jugaba en contra, que esto era una falta de talento, de pericia, un defecto, falta de luz, una oscuridad a la que le temía. No soy tan inteligente, tan aventajado, tan buen entendedor. Pero ¿saben qué descubrí? Que mi necesidad de ver bien, de analizar, de tener el completo antes de jugármela con un entendimiento, con una interpretación, me empezó a jugar muy a favor, porque me evitaba ser sentencioso. O sea, este tipo de personas que les gusta hacer teología del versículo, en términos bíblicos y en términos no bíblicos, digamos que sabios de la cita, ¿no? Amantes de la sentencia, que creen que entienden a Borges porque leyeron una frase y dice aquí, que creen que son teólogos porque Juan 3:25 dice no sé qué. Esto me salvó y cuando comparto mis impresiones con alguien, no les comparto el entendimiento de este versículo, sino del completo del autor, del completo del libro, del completo de la revelación bíblica. Esto por supuesto que no garantiza para nada que tengo la razón y que lo que digo siempre es cierto porque analicé un montón de cosas. Aún así puedo estar equivocado. Pero imagínense lo infinitamente peor que sería si me quedara con el entendimiento a priori, con la primera impresión. Pues de ahí ha surgido tanta cosa entre los diversos grupos que se agarran de un versículo para hacer teología del versículo y fundamentar toda su verdad ahí en ese texto. Diría alguien que no habría problema, están convencidos de que esa es la verdad. El asunto es que viene otro grupo que se convence de una verdad totalmente opuesta, también basados en un versículo. En un versículo que hace clara oposición, clara confrontación a este otro. ¿Todo por qué? Por no analizar el completo. Entonces miren cómo, con esta pequeña ilustración personal, cómo una debilidad aparente se puede terminar convirtiendo en fortaleza. Y así pasa con muchas cosas. ¿Cuánta gente se ha sentido débil, menos, pequeña, menor, etcétera, etcétera? Y porque no cantan. Pero resulta que eso hace que sean introvertidos, reflexivos. Y esa energía que no gasta intentando afinarse, luego la pueden usar pensando profundamente y son unos autores increíbles. Escriben tremendamente, a veces hasta canciones. Y no pueden cantar. Hay gente maravillosa como productores. El otro día vi una entrevista muy chévere que dio el gran Quique Santander, autor de cantidad de Grammys, de canciones que han sido premiadas, de éxitos, de Gloria Estefan, de Emilio Estefan, de David Bisbal, de Alejandro Fernández, un montón de gente famosa. Y el tipo fue productor. ¿Por qué no se le ocurrió ser el cantante? Bueno, no quería ser el que dedicaba su tiempo a hacer la cara externa. Canta hermoso, porque pues, él produce y canta y todo eso. Pero él dice, y me di cuenta que mi voz no era suficiente como para ser el artista que canta. Yo digo, uy, ¿dónde quedaremos el resto? Pero es impresionante cómo cuando consideramos que algo puede ser una desvirtud, algo oscuro en nosotros, no sabemos que esconde tal vez más luz de la que pensamos. Pero esta negatividad o oscuridad interna tiene otra forma de manifestación, la interna, ¿no? Es lo negativos, malos, siniestros, en un lenguaje religioso sería pecadores, que podemos llegar a ser. Esta es la otra forma de manifestación del mal a nivel interno. Mire, hay una realidad que no podemos negar. El ser humano convive con el mal. Al ser humano le pareció interesante incorporar el mal en su vida, sacarlo del exterior, del estado potencial, e integrarlo en su experiencia de vida. Adán es un serio recordatorio de eso. Así inicia la historia de la humanidad. El mal estaba supuesto de que se quedara en estado potencial. El mal era una realidad externa, alejada. Se configura en escrituras como la serpiente antigua, un ente, una realidad que viene y encarna, usa la serpiente,
Todo esto son figuras, por supuesto, pero estaba afuera del hombre. Y al ser humano le parece bien integrar al mal a su realidad, convivir con el mal. Y en adelante la historia de la humanidad ha sido esa, perdón. Convive con el mal, lo hace parte de su vida. El mal, el extravío, errar, pecar, es parte de la realidad humana. ¿Qué hacer con eso? Bueno, lo primero, lo más sabio, pero sabio de verdad, lo realmente práctico es asumirlo, reconocerlo. Como dice el gran Fito Páez en una de sus canciones, no olvides que el perdón es lo divino y errar a veces suele ser humano. El yerro, la equivocación, el pecado es humano. Asumirlo, por doloroso que sea, pero asumirnos oscuros, negativos, malos, por acción, no digamos que esencialmente, pero que nuestro accionar es malo, es asumir una realidad la cual muchas veces por disimular, por aparentar, por camuflar, gastamos mucha energía que podemos necesitar en otras cosas. Pero asumirlo es sabio. El gran Pablo, afamado apóstol Pablo, lo dijo muy claramente, pero firme también. Romanos 7:19 dice, porque no hago el bien que quiero. Es decir, él se moría por hacer el bien, lo que él deseaba era hacer el bien. Dice, pero el mal que no quiero, ese hago. Y si hago lo que muchas veces no quiero, ya no lo hago yo, sino algo, una realidad que hay en mí, el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Había una predisposición a hacer el mal. Hay una tendencia en el ser humano a fallar. Y antes que combatirlo, antes que negarlo, antes que disfrazarlo, lo primero que podemos hacer, lo más sabio, es asumirlo, reconocerlo. El salmista David dice en el Salmo 32, versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. O sea, mientras intentamos disimular, y en esto somos muy expertos, lamentablemente, sobre todo los religiosos. Porque como se supone que el religioso está dispuesto a reconocer que es malo, pecador, etcétera, pero una vez emprende su camino de religión, ya no. Ahora es perfecto. Todas las cosas son hechas nuevas, dice un texto. Entonces ahora no solamente que se lo crea, porque está fantástico creerlo. El asunto es que no puedo resbalarme y que se sepa. Entonces ahora, mientras más perfecto parezca, mientras más dé la impresión de que no me equivoco, mejor. Entonces empezamos a tratar de parecer impolutos, empezamos a tratar de parecer que no fallamos, que no nos equivocamos, que no miramos más de la cuenta, que no pensamos en esto, que no, pero intentar simularlo. Y en esa tarea vana, lo único que hacemos es consumirnos por completo. Como el sabio, como David. En mi gemir me desgasté todo el día. Se envejecieron mis huesos. Lo único que hacemos es irnos enfermando de muerte hasta el fin, tratando de parecer lo que no somos. Pero una vez que asumimos, una vez que aceptamos lo que somos, dejaremos de pelear peleas vanas. Antes bien, empezaremos a ver qué nos queda. Listo, está bien, me equivoqué. No olviden, el perdón es prerrogativa divina. El perdón es lo divino. Errar suele ser humano. Reconozcámoslo, ocupemos nuestro lugar. Sí, me equivoqué, la embarré, pequé, hice el mal, pensé, dije, hice. Ya está, ya se manifestó todo ese mal interno que había en mí, ya lo dejé ser. Ahora vamos a ver qué podemos hacer. Como dice Gustavo, me quedo aquí. Todo se movió. Y cuando todo se mueve, cuando hacemos desastre, cuando la embarramos, cuando cometemos equivocaciones por falta de pericia, de acierto, por falta de voluntad, de carácter, de lo que sea, todo se nos mueve y es mejor quedarse quieto. Pronto saldrá el sol y algún daño repondremos. Terco, como soy, me quedo aquí.
Nada hacemos con los golpes de pecho. Ay, me equivoqué. Ya hice que el golpe de pecho me sirva para reconocer solamente lo mal que hice. Ahora sí, vamos a ver. Ya hice un desastre. ¿Qué puedo hacer con esto? Me equivoqué. Hubiera sido genial no hacerlo, pero ya está. Es mucho lo que podemos hacer cuando, una vez que reconocemos la realidad, por tenebrosa que parezca, una vez que reconocemos nuestra oscuridad, por negra que sea, empezamos a intentar construir, así sea, a partir de las ruinas que nos quedaron. Pronto saldrá el sol, un nuevo día. Algún daño repondremos. Al menos intentémoslo. El mundo que tenemos fue construido a partir del caos. No podemos ignorar esta realidad. Así está escrito. En el principio del crear de Dios los cielos y la tierra, cuando la tierra estaba informe y vacía, la oscuridad cubría la faz del abismo, había tinieblas en la faz de las aguas, dijo Dios, sea la luz y hubo luz. O sea, Dios empieza su obra creativa a partir del caos. Había caos. Y el actuar divino es construir a partir de eso. Esto nos debe dar una lección. La vida suele ponernos de frente al caos para ver qué podemos construir, para ver qué tanto imitamos a Dios. Sed imitadores de Dios, dice la Escritura. Construyamos a partir del caos. Y la vida suele ponérnoslo de frente. No es que se invente caos. No vamos de nuevo a las típicas. ¿Por qué nos viene? Dios nos pone para esto. Es el mal, el caos que nosotros generamos. El caos de la vida, de nuestros desaciertos, de nuestra falta de pericia, de lo que somos. Suele ponérnoslo ahí la vida para ver qué construimos a partir de eso. Tenemos a un Pablo cómplice de muertes muy despreciables. Y luego se convirtió en un hombre que daba su vida por otros. Tenemos a un Moisés que se rehizo después de participar en la muerte de un egipcio. Ya estaba hecho. Ahora había que ver qué se podía hacer con eso. Tenemos los maravillosos salmos de David después de su caída, que confiesa en el Salmo 32. Cayó muy feo. Ya estaba. Ahora vamos a ver qué podemos construir con eso. Y a partir de su caos, creó maravillosos salmos y una maravillosa vida. Muchas veces, toda esa oscuridad que nos asusta es solo la otra cara de la moneda. Las grandes virtudes del hombre, escuche, suelen esconderse detrás de sus defectos más groseros. Solo es cuestión de agregarle luz a esa cara oscura de la moneda. O, en todo caso, detenernos a examinarla. Tal vez, cuando le damos la vuelta, no es que esa otra cara era oscura, es que no la había visto lo suficiente. El mal, eso que llamamos mal, es solo un bien que no hemos descubierto. Hay que descubrir qué podemos hacer con eso. No se trata de hacernos tontos. No se trata de decir, eso que duele, da gracias, porque eso es un bien. No, duele y duele. Job dijo, me duele. No voy a aceptar el mal. Es malo. Yo le temo. Yo no quiero esto porque me duele. No se trata de jugar aquí a los tontos, ni volvernos supersticiosos. Me duele, está mal. Pero no me voy a anticipar. Una vez lo tengo en mi realidad, bueno, vamos a ver qué hacemos. Me lo procuré, me llegó de afuera, de adentro. Bueno, ahora vamos a ver qué hacemos con esto. Esto es lo más práctico, esto es lo más directo y es el modo en que nos podemos conducir y superar el mal. ¿Le temes a la oscuridad? No hay que negarlo, hay que enfrentarnos con eso y ver qué podemos hacer. Señor, te doy gracias por esta Torá maravillosa que nos has regalado el día de hoy para compartir, para aprender, para analizar, para estudiar, pero sobre todo para incorporar, para vivir, para crecer, para avanzar y poder llegar a ser esas personas que tú has dispuesto que seamos, que trabajamos, que creamos a partir de lo que sea, así sea del propio caos. Ayúdanos a construir vidas maravillosas a partir del caos que tal vez sea la vida de cada uno hoy, con todo lo que ha traído su devenir, su fortuna o su falta de fortuna. Ayúdanos a construir lo mejor que podamos con todo lo que tenemos hoy, sea de una índole o de otra. Ayúdanos a ser verdaderos imitadores tuyos, como hijos amados. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendito sea Dios por su Torá. Gracias a ustedes por estar siempre. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Shavua Tov.